Cuando hablamos del dolor, ¿no? Una de las variantes que hay es el dolor neuropático. Hay dos grandes tipos de dolor. El dolor nociceptivo, que es el dolor causado por la irritación de los receptores del dolor que tenemos en el cuerpo. Y el dolor neuropático, que es el causado por el transmisor de esta información. Por lo tanto, por un lado, a grosso modo, ¿no? Para definir la anatomía, tenemos un receptor del dolor y un transmisor, como si fuera el cable de fibra óptica. Cuando el dolor viene causado por una irritación, ¿no? del receptor, se produce un tipo de dolor. Y en cambio, cuando es el transmisor de esta información el que está dañado, es otro tipo de dolor. Ejemplos de uno y de otro. Cuando yo me doy un golpe contra la pared, estoy estimulando receptores del dolor que hacen que me aparezca el dolor en la zona donde me he golpeado. Cuando yo me corto un nervio o cuando un nervio es dañado por tracción, accidente de moto, lesión de plexo braquial, entonces el problema es un poquito mayor. ¿Por qué? Porque lo que se ha dañado es el transmisor de esta información y su tratamiento es bastante más complejo. ¿Cómo se manifiesta el dolor neuropático? Se puede manifestar de muchas formas. Se puede manifestar en forma de dolor urente. Urente se define como un dolor, como una quemazón constante que puede aumentar según las condiciones climáticas externas, temperatura y humedad, como una sensación de frío extremo, como sensación de que no circula la sangre, con lo cual muchas veces el paciente ha acudido previamente a un cirujano vascular. Puede manifestarse también como una sensación de entumecimiento, pesadez en la extremidad, ausencia de sensibilidad. No notamos el tacto en la zona afecta. Al contrario, en procesos de recuperación o procesos irritativos se puede manifestar como una hiperestesia, que significa que ante un estímulo normal se desencadena mucha mayor sensación. Se puede manifestar como una alodinia, que significa que nos produce un dolor ante un estímulo que no debería producir dolor. Hay muchas posibilidades de manifestación y esto hace que también el paciente muchas veces, al no entender lo que le pasa, no sepa con quién consultar, ¿no? Y si tiene un buen médico de cabecera o un buen traumatólogo de base, pues entonces ya se dirige más, ¿no? Pero puede tener muchas dificultades en un primer lugar para saber de dónde le está viniendo este dolor. ¿Qué tenemos para el diagnóstico de este tipo de lesiones? Pues un poquito lo mismo que hablábamos con las compresiones del nervio periférico. Lo más importante es la exploración clínica. La exploración clínica nos permite saber ante qué tipo de fenómeno estamos, porque el dolor neuropático puede tener signos negativos y signos positivos de afectación. Esto ya sería motivo para incluso otro vídeo y explicar detalladamente, pero tenemos que saber que nosotros ante el dolor neuropático tenemos algunas pruebas para llevar a cabo. Algunas de ellas son los registros neurofisiológicos, cada vez más específicos, que nos permiten distinguir entre lesiones de nervio de fibra gruesa, que arquitectónicamente es mucho más compleja, y nervios con una mayor predominancia de fibra delgada, que denominamos que es una fibra menos compleja estructuralmente. A efectos prácticos, ¿qué supone el dolor neuropático? Para el paciente supone una limitación muy franca de sus actividades de la vida diaria, incluso profesionales, personales, de afición, ¿no? Y lo que tenemos que tener claro es que las causas pueden ser múltiples. Las más frecuentes hoy en día, sobre todo en pacientes jóvenes, son las traumáticas, ¿no? Accidentes deportivos, accidentes de moto, traumatismos jugando en deportes de contacto, rugby, motociclismo, y estas suelen ser las causas más frecuentes en un ámbito de población joven. En pacientes ya de una cierta edad podemos tener causas tumorales, podemos tener causas degenerativas como en la columna, podemos tener causas irritativas como pacientes diabéticos que presentan a lo largo de los años lo que se denomina polineuropatía diabética. Es decir, hay múltiples posibles orígenes del dolor neuropático. Lo que sí tenemos que tener claro es que al igual que el origen es diferente, el tratamiento también lo va a ser. No es lo mismo tratar una polineuropatía diabética que tratar una mononeuropatía compresiva postraumática. Para el tratamiento del dolor neuropático, ¿qué tenemos? Tenemos tratamientos médicos, ¿no? Como es los habitualmente denominados como fármacos neurolíticos, lo que intentan es modular la respuesta irritativa de este nervio, ¿no? Si un nervio normal está a este nivel de irritación, el dolor neuropático implica que el nervio está en un componente de hiperexcitabilidad. El fármaco lo que hace no es rebajar el componente de hiperexcitabilidad del nervio afecto, sino que lo que hace es rebajar todo el componente de hiperexcitabilidad o de excitabilidad que tiene el nervio a nivel general. ¿Esto qué hace? Pues que hay algunos fármacos neurolíticos que pueden causar
esta sensación de somnolencia, una sensación un poco de aletargamiento en algunos pacientes, no en todos. El tratamiento médico es muy efectivo en determinados casos, pero hay un porcentaje de casos que precisan un tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico sí que es sumamente diverso y complejo, y ahí, para no dar información incorrecta, sí que cada caso tiene que ser estudiado de forma diferente. Insisto, no es lo mismo un nervio que ha sido seccionado, que queda atrapado en una cicatriz, que un nervio que tiene un componente inmunológico o autoinmune, que un nervio que ha sufrido las consecuencias de un tumor local. Los tratamientos son diferentes, tenemos que saber que existen múltiples posibilidades de tratamiento no quirúrgico y quirúrgico.